En el siguiente video vamos a ver qué es una fórmula y cómo crearla. Las fórmulas son expresiones que se utilizan para realizar cálculos utilizando valores específicos y produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduzca la fórmula. En la siguiente diapositiva podemos observar las principales partes de una fórmula. Una fórmula siempre inicia con el signo de igual, también puede llegar a contener referencias a otras celdas, así como también tiene operadores matemáticos como el símbolo de más, menos, multiplicar y dividir, y puede llegar a contener constantes. Nos vamos a pasar a Excel para ver un ejemplo. En la hoja Fórmulas parte 1 podremos observar dos tablas. La primera es una tabla de ventas que nos indica primero el nombre de los vendedores en la primera columna y posteriormente las ventas que tuvieron en enero, febrero y marzo. También tenemos una columna de total, que es donde nosotros vamos a crear una fórmula para que nos calcule cuánto es lo que vendió cada vendedor en estos 3 meses. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en la primera celda de la columna total y posteriormente insertamos el símbolo de igual. Lo hacemos presionando la tecla Shift y posteriormente el símbolo de igual, y ahora seleccionamos la primera celda de referencia. En este caso es esta celda de aquí que me indica cuánto es lo que vendió el primer vendedor, que es Irma Polanco, en el mes de enero. Una vez seleccionada la referencia, insertamos el operador matemático. Yo lo que quiero es sumar, por lo tanto inserto el símbolo de más, seleccionamos la siguiente celda de referencia, que es esta de aquí, que me indica cuánto es lo que vendió este vendedor en el mes de febrero. Y nuevamente insertamos el símbolo de más y seleccionamos la siguiente celda de referencia. Aquí ya podemos observar que lo que me va a realizar esta fórmula que inserté es que me va a sumar el contenido de la celda B3 más el contenido de la celda C3 y más el contenido de la celda D3. Y ya únicamente damos un Enter para insertarla. Ya podemos observar cómo nos calcula de manera automática el total de lo que vendió este vendedor en el mes de enero, febrero y marzo. Si yo quisiera calcular el total de los demás vendedores, lo podría hacer de la misma manera. Posiciono la selección en esta celda de aquí e inserto nuevamente la fórmula. Insertamos un igual, seleccionamos la primera celda, insertamos el operador matemático, seleccionamos la siguiente celda, insertamos el operador matemático nuevamente y seleccionamos la siguiente celda. Nuevamente lo que va a hacer aquí es que me va a sumar la celda B4 más la celda C4 y más la celda D4. Ahí las podemos ver identificadas por los colores. Para insertar la fórmula nada más damos un Enter. Y ahí ya podemos observar cómo nos calcula el total. Ahora del segundo vendedor, que es Rafael Flores. Si yo cambiara algún valor de estos, por ejemplo este de 1600 lo cambiara por 2000, podremos observar cómo la fórmula lo calcula de manera automática. Y lo mismo, si quisiera calcular el total para los demás vendedores, podría insertar nuevamente la fórmula. Pero una manera más rápida de realizar esto es simplemente arrastrar la fórmula. Esto lo hacemos posicionando la selección en la celda que contiene la fórmula y posteriormente posicionamos el cursor en la esquina inferior hasta que cambia a una cruz y lo arrastramos. Y de esta manera lo que hace es que nos arrastra únicamente las fórmulas. Si damos doble clic, podremos observar cuáles son las celdas de referencia que está utilizando ahora la fórmula. Aquí podemos observar que en esta celda nos está sumando la celda B7 más la celda C7 y más la celda D7. Para salir, presionamos la tecla de Escape. Y en la parte de abajo también tenemos otra tabla de ventas, en la cual la primera columna me indica el tipo de máquina. En la segunda me dice el precio unitario de esa máquina. En la tercera me dice la cantidad que se vendió. Y yo lo que quiero hacer es crear una fórmula que me calcule el total. Por lo tanto, yo necesitaría multiplicar el precio unitario por la cantidad que se vendió para saber
de cuánto fue el total de la venta. Por lo tanto, me voy a posicionar en la primera celda de la columna total, insertamos nuevamente el símbolo de igual y ahora seleccionamos la celda de referencia, que en este caso sería la celda B13, que es esta de aquí, e insertamos ahora el símbolo de asterisco. Lo hacemos presionando la tecla Shift y posteriormente el símbolo de asterisco, el cual se utiliza para multiplicar. Y ahora seleccionamos la siguiente celda de referencia, que es esta de aquí. Por lo tanto, lo que me va a hacer esta fórmula es que me va a multiplicar la celda B13, que es la que contiene el precio unitario de la máquina A, por la celda C13, que contiene la cantidad que se vendió. Únicamente damos un Enter. Y de la misma manera, si nosotros quisiéramos calcular el total de las demás máquinas, podríamos insertar nuevamente la misma fórmula o podríamos arrastrarla, como lo hicimos anteriormente. Y de esa manera ya podemos observar cómo nos calcula el total de todas las máquinas. Si damos doble clic en alguna de las otras celdas, ahí podemos observar lo que es la fórmula y qué es lo que está multiplicando. Para salir, únicamente presionamos la tecla Escape y si queremos ir observando las demás, podríamos dar doble clic. Ahí podremos observar las referencias que está utilizando la fórmula. Esto también lo podría hacer seleccionando directo desde la barra de fórmulas. Aquí podemos observar también la fórmula y las referencias que está utilizando. Para salir, presionamos la tecla de Escape.